Hace unas semanas estuve en la zona andina del Perú y pasé un tiempo trabajando con pastores en un lugar bastante alejado en la sierra. Una mañana tomé desayuno con un pastor, un hombre bastante sencillo, humilde, pero con evidente inquietud intelectual de querer estudiar un poco más la palabra de Dios. Me compartió que había estado buscando cursos virtuales en Internet para poder prepararse mejor. Que en esa búsqueda él dio con un seminario donde estaba llevando varios cursos y con evidente agrado me empezó a compartir de un curso sobre los evangelios, en el cual le enseñaron que los evangelios no son documentos históricos, sino tratados teológicos, que por lo tanto los errores y las contradicciones que hay en los evangelios no revisten mayor importancia. Es más, le enseñaron que algunos de los evangelios colocan en los labios del Señor algunas cosas que evidentemente él no dijo, pero que el evangelista consideraba apropiado colocarlo en su boca para poder sustentar algún área de enseñanza teológica. El hombre estaba estudiando en uno de esos seminarios que hoy en día se jactan de enseñar ciencias bíblicas. Es un eufemismo para lo que en los años anteriores se conocía como la teología liberal. Hoy en día, uno nota el avance de lo que también se llama cristianismo progresista, con ideas que presentan como científicas y de último momento, pero que en realidad es simplemente la teología del siglo XIX vestido en un ropaje un poco diferente para el siglo XXI. Ante mi sorpresa y preocupación de que aún en las zonas remotas de nuestro país, esta corriente de pensamiento ya está llegando, voy a ofrecer este curso sobre una defensa de los evangelios, porque me parece que es muy importante que podamos presentar defensa de la confiabilidad histórica de los evangelios. Y vamos a empezar este curso con un tema sobre lo que yo llamo el escándalo de la fe. Vamos a orar y pedir que el Señor nos acompañe, que nos dé sabiduría para manejar un tema que es un poco polémico, pero lamentablemente necesario para el bienestar del pueblo de Dios. Padre, hace muchos años el líder Judas en su libro llamó a la iglesia a defender la fe una vez entregada a los santos. Y Padre, hoy en día nos compete como pastores y líderes espirituales defender la sana doctrina ante el avance de pensamientos humanistas, liberales, que socavan la confiabilidad en tu palabra. Padre, pido que nos acompañes en este estudio para que sea algo útil para nosotros y danos un desafío de poder defender la sana doctrina para guardar y transmitir la fe a la siguiente generación. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a empezar este día entonces en este curso con el escándalo de la fe. Vamos a enfrentar este reto en esta oportunidad, que hay ciertas piedras de tropiezo en el mismo evangelio que tenemos que enfrentar en forma académica para entender los tiempos en que vivimos y cómo responder a la llamada ciencia bíblica. Cuando leemos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, el apóstol recalca que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero tenemos que enfrentar la realidad de que ese evangelio enfrenta muchos tropiezos.
Y resulta importante hacernos esta pregunta. ¿Por qué hay tropiezos, lo que vamos a llamar escándalos, en el mismo evangelio que predicamos? Se supone que si Dios quiere que todos seamos salvos, Él haría la fe muy fácil, pero vamos a enfrentar que hay ciertos tropiezos o escándalos en la fe evangélica que sostenemos. Creo que todos sabemos que para ser salvos es imprescindible creer en Dios. En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo dice que no se avergüenza del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes? No para cualquier persona, sino para aquellos que creen. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De esa manera, y uno podría citar muchos otros textos, la Biblia indica que la fe es tan importante para la salvación. Si nos hacemos la pregunta, ¿por qué es importante la fe? El autor de Hebreos, en Hebreos 11, versículo 6, nos enseña algo muy importante. Él dice que la fe agrada a Dios. Ahora vamos a explorar este concepto en esta primera clase. El ser humano le agrada las obras. Quiere ser salvo por obras. ¿Por qué? En primer lugar, porque esas obras que él hace las puede ver y resulta mucho más fácil creer en sus buenas obras que puede ver que en el Evangelio que no puede ver. Y además, esas buenas obras hacen que Dios esté endeudado, entre comillas, con nosotros. Y por lo tanto, forzosamente tendrá que salvarnos por nuestras buenas obras. Pero todo eso va en contra del Evangelio, porque Dios jamás estará en deuda con nosotros. Y la fe que nos salva es una fe que agrada a Dios. Pero hagamos esta pregunta, ¿en qué consiste la fe? Y el autor de Hebreos en Hebreos 11, el versículo 1, si miramos un momento en nuestras Biblias, él nos indica una característica muy importante de la fe. Escuchen lo que dice la Biblia. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero que noten esa frase. La fe es la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Y a dónde está apuntando el autor? Bueno, miremos en 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 7, para poder entender este concepto de la fe es la convicción de lo que no se ve. El apóstol Pablo afirma aquí en 2 Corintios 5, versículo 7, dice, por la fe andamos, no por vista. Así que él hace un contraste entre la fe y lo que podemos ver. Andar por fe implica andar sin ver algo y confiamos en algo aunque no lo podamos ver. En Romanos 8, el versículo 24, el apóstol Pablo aclara este concepto para nosotros. El apóstol Pablo dice lo siguiente, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué ha de esperarlo? Así que si tú estás esperando algo, obviamente estás esperando por algo que todavía no se ha dado. Tienes la esperanza, pero cuando ese algo se cumpla, ya no tienes que esperar porque se ha dado. La fe similar, la fe verdadera, tiene que ver con algo que no podemos ver.
Ahora, aquí está precisamente el escándalo de la fe. Estoy usando la palabra escándalo en un sentido técnico. La palabra en griego escándalon, tropiezo, porque hoy en día hay mucha gente que dice, bueno, ver para creer. Habrán escuchado esa frase. Y gente dice, mira, yo voy a creer en Dios si lo puedo ver. El ser humano está esperando, exigiendo a Dios que haga algo dramático, visible, para que el ser humano crea en Dios. Ahora, en el ámbito de estudios académicos, el ver se convierte en la lógica humana. Hay personas que dicen, voy a creer algo solo si lo puedo comprobar lógicamente. Y si no lo puedo comprobar lógicamente, entonces simplemente no voy a creer. Pero planteo que el escándalo y la esencia de la fe bíblica es que creemos en algo que no podemos ver todavía. Ver con nuestros ojos o ver con nuestra lógica absoluta humana. Vamos a empezar considerando el escándalo de Cristo. Para ser salvo, obviamente Cristo es fundamental para la fe. Él es central para la salvación. Pero si miramos en Primera de Pedro, el capítulo 2, versículos 6 al 8, el apóstol Pedro dice algo muy, muy importante para el tema que vamos a tocar en esta oportunidad. Escuchemos lo que escribe el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Noten, es una piedra. El que creyere, el que tiene fe en esta piedra, no será avergonzado. Ahora noten ahora el contraste que Pedro presenta. Para vosotros, pues, los que creen, Él es precioso. Aunque no lo puedan ver, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Esa frase hace caer en griego es escándalo, sinónimo de tropezar, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así que el apóstol Pedro hace una clara distinción entre dos grupos de personas. Aquellos que creen en Cristo y gracias a esa fe, Cristo es precioso para ellos. Pero hay otros que no creen y para ellos Cristo es un escándalo. Ahora, Pedro aquí está citando un pasaje del Antiguo Testamento que es importante analizar por un momento. Vamos conmigo a Isaías, el capítulo 8, leyendo versículos 13 al 15. El pasaje que Pedro tiene en mente aquí al escribir su primera carta, y es importante entender por qué Pedro cita este pasaje. Isaías 8, versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ahora, para entender por qué Pedro cita este pasaje, tenemos que interpretar Isaías 8:14 a la luz del contexto mayor.
¿De qué piedra está hablando el profeta Isaías? Habla aquí de una piedra para tropezar, por tropezadero. Bueno, el contexto es, el pueblo de Judá está enfrentando una grave crisis política militar. Sabemos eso de lo que leemos en Isaías 7, los primeros dos versículos. La gran potencia de ese tiempo era Asiria, al norte de Jerusalén. Y para hacer frente al poderío de Asiria, dos reinos, Siria e Israel, querían confederarse con Judá para hacer frente a los asirios. Pero Judá prefería confiar en Egipto para defenderse contra los asirios. Así que en su molestia, Siria e Israel deciden atacar a Jerusalén. En ese momento Dios envía al profeta Isaías para hablar con Acaz. El mensaje, y ustedes tendrían que leer todo el capítulo 7 para entender lo que voy a resumir ahora. El mensaje de Dios a Acaz es: Dios va a defender a Jerusalén. Confía en Dios. Pero Acaz no quería hacer eso, porque confiar en Dios era confiar en algo invisible. Él estaba enfrentando un enemigo altamente visible, los asirios, y Acaz quería confiar en algo visible, tangible, como el poder de Egipto y las defensas de Jerusalén. Así que cuando el profeta le desafía a pedir a Dios una señal de que Dios efectivamente va a liberar a Jerusalén, acá rehúsa pedir una señal. Y ante esa incredulidad y desobediencia, Dios mismo ofrece una señal. Esa señal tan conocida por nosotros, Isaías 7:14, una virgen dará a luz un hijo y su nombre será Emanuel. Aunque esa profecía tuvo su cumplimiento histórico en el tiempo de Isaías, como todos sabemos, es una profecía que anticipa al Señor Jesús. Él es la piedra de la cual Isaías está hablando aquí en el capítulo 8, versículo 14. Sabemos eso porque avanzando al capítulo 9, versículos 1 y 2, tenemos el anuncio de la venida del Mesías y su ministerio en Galilea. Y en Isaías 9, el capítulo 6, tenemos esas palabras tan conocidas: un niño nos es dado. Y este niño es esos títulos grandes: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, etcétera. Así que, interpretando en el contexto mayor, la piedra a la cual Isaías se refiere en capítulo 8, versículo 14, es el Mesías. Pero el profeta aquí anuncia que aunque Dios está ofreciendo cuidar a su pueblo por falta de fe en lo visible, rehúsan creer, tropiezan. Es un escándalo esto de confiar por la fe, y por ende tropezarán. Y el apóstol Pedro cita esto y lo aplica al Señor Jesús en su primera carta. Ahora, siglos después, obviamente esta profecía se cumple. El Señor vino como la piedra. Pero ¿por qué esa imagen de piedra? Bueno, porque como leemos en el Salmo 118, fue una piedra para establecer un nuevo templo. Leamos Salmo 118, versículo 22, donde dice lo siguiente: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El pasaje que Pedro cita en 1 de Pedro 2, versículos 6 y 7. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. Hace 2000 años, Cristo vino a este mundo para ser
la piedra angular de un nuevo templo que Dios iba a establecer aquí en la tierra. Ese templo es la iglesia del Señor Jesús, el templo del Espíritu Santo. En Juan capítulo 2, ¿se acuerdan? Cristo limpia el templo en Jerusalén ante el desafío de las autoridades que le preguntaron qué le da el derecho de hacerlo. Cristo dijo, destruyen este templo de Herodes y en 3 días lo voy a levantar otra vez. Y Juan escribe ahí en su evangelio que ni los apóstoles entendieron lo que le estaba diciendo, pero después de la muerte y resurrección se dieron cuenta, estaba hablando de su cuerpo como el templo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Así que hace 2000 años Cristo vino para ser esa piedra angular, para formar un nuevo templo espiritual para glorificar a Dios. Pero ¿qué pasó? Como dice el Salmo 118, versículo 22, esa piedra fue rechazada por los edificadores. Es interesante si miramos en Mateo capítulo 21, versículos 42 y 44, el Señor cita este pasaje de Salmo 118 y lo aplica a sí mismo. Escuchemos lo que el Señor dice aquí. Mateo 21, versículo 42. Mateo 21, estoy el capítulo equivocado. Mateo 21, el versículo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros, los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de los gentiles. Y el que cayere, el que tropezare sobre esta piedra, será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Ahora, si nos preguntamos por qué las autoridades judías tropezaron ante Cristo y lo rechazaron, podemos asignar dos causas. Miren los versículos antes del pasaje que acabamos de leer en Mateo 21. Es la historia, la parábola de los labradores malvados, de un señor que encargó su viña a ciertos trabajadores y luego se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió sus siervos para pedir la cosecha de los labradores. No quisieron entregarle. Y al final el hombre envió a su hijo. Y es interesante la actitud de esos labradores malvados cuando ven al hijo. Mateo 21:38. Los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Noten la motivación ahí. Mataron al hijo por envidia. El hijo era el heredero de la viña. Ellos querían quedarse con la viña y por eso lo mataron. Ahora, el versículo 45 indica que los líderes judíos entendieron muy bien lo que el Señor estaba diciendo. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. O sea, las autoridades judías tropezaron sobre Cristo y rechazaron a Cristo por envidia. Ellos querían quedarse con la viña, con Israel. Si el Señor hubiera avalado su trabajo como sacerdotes y fariseos, invitándoles a participar con él en establecer el reino, estarían muy contentos. Pero percibiendo que Cristo estaba cuestionando su actitud y comportamiento, por envidia, deciden matar a Cristo para que ellos queden con la nación
de Israel. Por eso tropezaron sobre Cristo. Pero en Romanos, el capítulo 9, el apóstol Pablo toma esta figura de Cristo como piedra de tropiezo. Cita Isaías 8:14, combinándolo con otro pasaje, Isaías 28:16, para señalar algo interesante. Otra razón por la cual los judíos tropezaron sobre Cristo tenía que ver con su falta de fe en él. Vamos a leer Romanos capítulo 9, versículos 30 al 31 para confirmar lo que estoy llamando el escándalo de la fe. Romanos 8, versículos 30, Romanos 9, versículos 30 y 31. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Y aquí está lo importante. Porque iban tras ella no por fe, sino por obras, las obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no tropezará, no será avergonzado. Así que la razón por la cual en el tiempo de Pablo los judíos no valoraban a Cristo, no era precioso para Cristo, como dice Pedro, sino un escándalo, era porque no querían creer. Querían tener una justicia propia por sus obras de la ley en vez de confiar y descansar en Cristo. Pero uno se pregunta, ¿era tan difícil para los fariseos creer en Cristo? ¿Acaso el Señor no hizo muchos milagros? Ante tantos milagros que Cristo hizo, ¿por qué los judíos insistieron en no creer en Cristo? Matarlo por envidia, rehusar creer en él. Bueno, porque la manera que Cristo vino, el Hijo de Dios vino como Jesús el carpintero, era tan difícil creer que ese hombre era el eterno Hijo de Dios. Por eso lo crucificaron. El apóstol Pablo lo afirma en 1 Corintios 2, versículos 7 al 8, donde Pablo dice: si las autoridades judías y romanas hubieran sabido que Jesús de Nazaret era y es el eterno Hijo de Dios, obviamente jamás lo habrían crucificado. ¿Por qué no creyeron que Jesús de Nazaret era el eterno Hijo de Dios? Por este escándalo de la fe. No podían ver en Jesús de Nazaret su divinidad. Obviamente, si él hubiera sido encarnado como un poderoso gigante con una gloria que emanaba de su ser y caminaba por los montes de Israel, evidentemente mostrando que era el Dios eterno, todos habrían creído en él. Pero aquí está la cosa: habrían creído en Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios a la fuerza. No les quedaría otra cosa que creer, porque ahí estaba él manifestándose como el Dios eterno. Pero hemos afirmado a la luz de Hebreos 11:1 que la esencia de la fe es creer en lo que no puedes ver. Y por eso Dios envió a su Hijo en una forma que no se podía ver claramente que era el Hijo de Dios. Y Dios estaba invitando a los judíos a creer en él. Ahora, ni los discípulos estaban claros en cuanto a la deidad de Cristo. Había pinceladas
en su ministerio que señalaban que Cristo era algo más que un ser humano, pero ni los apóstoles estaban seguros de eso hasta después de la resurrección, como el apóstol Pablo indica en Romanos capítulo 1. Cristo fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Pero aquí hay algo interesante. En los relatos de la resurrección, leemos que el Señor se manifestó a sus apóstoles y a muchos creyentes, pero nunca leemos que se manifestó a inconversos. ¿Y por qué no? Porque de manifestarse a inconversos, ellos tendrían que creer en Cristo a la fuerza, porque ahí está resucitado. Pero el autor de Hebreo dice que la esencia de la fe y el escándalo de la fe es que Dios espera que creamos en Cristo sin verlo claramente. Ese elemento de depender de Dios, de creerle a Dios, aunque yo no lo pueda ver o comprobar en una forma lógica. Esa es la esencia de la fe. Y Pedro dice, aunque para ser salvos, Cristo es fundamental. La manera que Dios el Padre lo envió a la tierra fue una piedra de tropiezo para aquellos que no creen. Por eso hoy en día hay mucha gente que rehúsa afirmar que Jesús de Nazaret es un ser divino. Y por eso cuestionan muchas cosas de la Biblia. Porque ellos insisten en ver, insisten en que se comprueba y tropiezan en esta naturaleza de la fe. Así que en primer lugar, el escándalo de Cristo. Pero hay otro escándalo, ¿no es cierto? El escándalo de la cruz. Ahora sabemos que la cruz también es esencial para la salvación. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2, versículo 2, Pablo dice, yo me he propuesto no saber cosa alguna, sino Cristo y Cristo crucificado. Pero Pablo sabía muy bien cómo los judíos y los griegos iban a responder ante el mensaje de Cristo crucificado. El apóstol Pablo afirma en 1 Corintios 1, 22 y 23, que para los judíos Cristo crucificado es tropezadero, un escándalo. Para los griegos, Cristo crucificado es algo imbécil, es una locura. Y uno se pregunta, pero si esa es la actitud de la humanidad frente al mensaje de Cristo crucificado, ¿por qué Pablo insiste en predicar un mensaje sobre el cual él sabe que muchos van a tropezar? Por lo que Pablo dice que para aquellos que Dios está llamando a la salvación, este mensaje de Cristo crucificado es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios para la salvación. Aquí está otra vez el contraste, ¿no es cierto? Para los que creen, Cristo es precioso y la cruz es la gloria. Para los que no creen, para aquellos que quieren ver, aquellos que quieren que todo se les comprueba a su satisfacción, Cristo y la cruz resulta ser un escándalo, un tropiezo. Ahora, si nos preguntamos, pero ¿por qué Dios ha escogido salvar a los seres humanos a través del escándalo de la cruz? Es por lo que Pablo también afirma en 1 Corintios 1, versículo 21, donde Pablo dice, lamentablemente, por nuestra naturaleza pecaminosa, el ser humano en su sabiduría nunca llegará a conocer a Dios. No es que Dios no exista, no es que no podamos saber que Dios existe. El problema para el mundo es el escándalo de la fe.
Ellos quieren ver para creer. Ellos quieren comprobar lógicamente. Y Pablo dice, esa sabiduría del mundo es inservible para establecer fe en Dios. Y Pablo es radical. Y Pablo dice, puesto a que el ser humano con toda su ciencia y toda su sabiduría jamás llegará a conocer a Dios. Lo que Dios ha hecho es, Él ha juzgado la sabiduría humana y la relega, lo pone a un lado. Miren, es importante notar este detalle para entender bien estos principios bíblicos. Estamos queriendo colocar las bases para una defensa de los evangelios. Y aunque sea un poco difícil para algunos, quizás es importante seguir esta secuencia de pensamiento. Miren lo que el apóstol Pablo dice. Vamos a leer 1 Corintios 1, versículo 18 al 20. Dice, porque la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, es locura, es un escándalo a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ahora, a continuación, Pablo cita Isaías 29, versículo 14, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahora, ¿por qué Pablo cita este pasaje de Isaías capítulo 29? Vamos a mirarlo un momento. Tenemos que entender este pasaje en capítulo 29 de Isaías y el versículo 14. Dice lo siguiente, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas. Ahora, recordemos que el mensaje de Isaías es a un pueblo enfrentando la amenaza de Asiria. Ahora, frente a la amenaza de Asiria que Dios está levantando para juzgar a las 10 tribus del norte, Dios está animando a Judá y a los reyes de Judá que él no está usando los asirios para juzgar a Judá. Por lo tanto, él va a defender a Judá. Pero al igual que acá en capítulo 7, el pueblo de Judá no quería confiar en Dios. En vez de confiar en la protección de Dios, ellos querían confiar en su sabiduría, en sus estrategias, en su forma de salvarse de los asirios. Y Dios está diciendo aquí que esa sabiduría de los sabios en Jerusalén va a perecer, se va a desvanecer toda la inteligencia de esos líderes políticos, militares, sociales que están queriendo hacer cosas humanas para defender a Jerusalén. Dios está llamando a su pueblo a confiar en Él. Claro, no se le podía ver a Dios. Ahí está el escándalo de la fe. En cierto sentido, era un riesgo confiar en lo invisible y la gente prefería confiar en lo que podían ver. Y aquí está la esencia del problema de la teología liberal y la ciencia bíblica y todo el movimiento progresista. Al igual que estos líderes judíos en Jerusalén, no están dispuestos a creer en algo que no pueden ver. Ellos se centran en lo que ven con su lógica humana, escogen ver ciertas cosas y los lleva a cuestionar y a socavar la inspiración de la Biblia. Peligrosísimo eso. Pero es parte de este principio del escándalo de la fe. Un escándalo que se demostró en los tiempos de Isaías,
y que los autores del Nuevo Testamento, incluyendo el Señor Jesús, lo aplican a su propia realidad y al Evangelio. Dios ha escogido salvarnos por la locura de la predicación de Cristo crucificado. Es un escándalo para los seres humanos. Hoy en día hay muchos pensadores que se llaman evangélicos que están negando la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, alegando que el ser humano, el hombre contemporáneo, jamás va a aceptar el concepto de que el Padre sacrificó a su Hijo para salvarnos. Dicen, ese es un concepto primitivo, no digno de Dios. La sociedad humana jamás va a creer eso. Pero aquí está el escándalo de la cruz. No es nada nuevo. Y Pablo ya ha dicho que el poder de Dios está en la predicación de la muerte de Cristo en la cruz. Otra parte del escándalo de la fe. Pero en tercer lugar, tenemos que empezar a darnos cuenta que en la misma creación hay un escándalo. Parece extraño, pero en la propia naturaleza, la creación, el mundo natural, hay un escándalo de la fe. Ahora, todos sabemos que la creación es parte de la revelación de Dios. Los teólogos hablan de que Dios tiene dos grandes libros de revelación. Un libro, las escrituras, obviamente, y el otro libro, la creación. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que toda la creación es una revelación de Dios. Y en Romanos, el apóstol Pablo afirma que la raza humana puede conocer a Dios a través de las cosas creadas, porque el gran poder de Dios, lo que es invisible de Dios, se hace visible, dice Pablo, a través de la creación. Y la verdad es que por miles de años, en todo el planeta Tierra, hubo este concepto de un ser superior que toda la población humana creía, intuía que hay un creador porque podían ver, estaban en contacto con la creación. Pero el escándalo de la creación se empezó a notar en el siglo XVII. Científicos como Isaac Newton empiezan a descubrir o formular las leyes de la naturaleza. Leyes como la gravedad. Ahora, al avanzar el siglo XVII, descubriéndose cada vez más leyes naturales, ¿a qué conclusión llegaron los seres humanos? Que las cosas que antes se conocía como actos de Dios, ya no son actos de Dios porque los podemos explicar a través de leyes de la naturaleza. Por ejemplo, ¿por qué llovía en un lugar y a cierta hora y no en otro lugar? ¿O por qué la lluvia pasaba de un lugar a otro lugar? Antes de la ciencia, se consideraba que eran simplemente actos de Dios. Pero la ciencia empieza a establecer toda clase de leyes del mundo natural y al final llevó a una conclusión interesante, es la siguiente. El universo es como un gran reloj de esos antiguos que había que echar cuerda. Y lo que Dios ha hecho es crear este mundo, echarle cuerda y luego Dios se ha ido, se ha ausentado la creación y toda la creación funciona en base a leyes naturales. Dios simplemente no interviene, no hay actos de Dios. Todo se puede explicar perfectamente bien a través de las leyes de la naturaleza. Esa filosofía se llama
el deísmo. Decían creer en Dios, pero era un Dios ausente. Ahora uno se pregunta, ¿pudo Dios haber creado este universo sin leyes naturales? En tal manera que todo lo que ocurre es Dios directamente interviniendo en la naturaleza. Obviamente Dios pudo haber hecho. ¿Por qué Dios hizo leyes naturales? ¿Acaso Dios no sabía que los científicos iban a descubrir esas leyes naturales y que para esos científicos las mismas leyes naturales iban a ser un tropiezo? Iban a dejar de creer en Dios, ese Dios invisible, iban a empezar a creer en las leyes de la naturaleza que a través de su lógica se hacían visibles. Dios sabía eso. Dios parece colocó en la misma creación un escándalo, algo que podría hacer tropezar a los científicos. Y lamentablemente, los científicos del siglo XVII escogieron creer en sus leyes y teorías y rechazaron el concepto de fe en Dios. Para el siglo XIX, esto avanzó en una forma muy grande. La ciencia moderna empezó a socavar totalmente la revelación bíblica y la fe en Dios y generó el ateísmo y el marxismo en el siglo XIX. ¿Por qué? Bueno, porque geólogos, por ejemplo, empiezan a estudiar la corteza terrestre, empiezan a encontrar enormes bloques de piedra y en esos bloques de piedra fósiles. Y esos fósiles hablaban de seres vivientes de hace millones de años. Y los astrónomos empiezan a estudiar con nuevos telescopios. Empiezan a decir que las estrellas están a millones de años luz de la Tierra. Y poco a poco, todo ese estudio de la naturaleza, incluyendo la biología, que dio lugar a la teoría de la evolución, tropezaron en el estudio de la naturaleza. Dios en su palabra había dicho que Él es el creador. Pero claro, eso no se puede ver. Lo que se puede ver son las rocas y los fósiles y las estrellas y las plantas y los animales. Y la sociedad europea escogió creer lo que se podía ver y rechazaron lo que no se podía ver, el Dios creador. Y la misma naturaleza vino a ser un pie de tropiezo, un escándalo para la fe en Dios. Ahora, si nos preguntamos, ¿pudo Dios haber creado este mundo sin esos fósiles? Claro que sí. ¿Pudo haber Dios creado este mundo de tal manera que jamás daría lugar a la idea de la evolución? Por supuesto que sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios ha permitido una creación que cuando los científicos la estudian, los lleva a negar a Dios? Precisamente por lo que estamos tocando aquí, el escándalo de la fe. Lo que agrada a Dios es que creamos en Él. La esencia de esa fe es que creemos en lo invisible. Y ahí está el escándalo. La gente tropieza y prefiere ver lo visible que creer en Dios en lo invisible. Así que aún la creación resulta ser un escándalo. Y ahora llegamos al cuarto escándalo y lo que nos va a interesar más en este curso, el escándalo de las escrituras. Por siglos, los judíos y los cristianos aceptaron las escrituras como la revelación de Dios. Ahora, no es que los judíos ignoraban
que habían aparentes contradicciones y aparentes errores en el Antiguo Testamento. Obviamente que sabían todo eso, como también los cristianos sabían que habían aparentes errores y contradicciones en los evangelios o en las cartas de Pablo. Pero a pesar de eso, la convicción de los creyentes y los judíos es que las escrituras eran la revelación de Dios, infalible, inerrante. Pero lamentablemente en el siglo XIX, algo empezó a cambiar en la teología cristiana. Ante la presión de la ciencia, ante la teoría de la evolución, teólogos empiezan a pensar qué impacto tiene la ciencia y la teoría de la evolución sobre la Biblia. Y empiezan a conversar sobre la evolución de la religiosidad humana. Y empiezan a mirar a la Biblia como el producto de todo ese proceso de evolución de pensamiento acerca de Dios. Y empiezan a cambiar totalmente su concepto de la Biblia. Empiezan a tratar la Biblia como un mero documento humano, rechazan el concepto de la inspiración porque habían rechazado a Dios por lo que la ciencia estaba diciendo, y ahora las mismas escrituras vienen a ser un escándalo para la fe en Dios. En el siglo XIX se empezó a cuestionar cosas que hoy en día, qué interesante, la ciencia bíblica, entre comillas, también cuestiona. Los progresistas cristianos también cuestionan, indicando que no hay nada nuevo, aunque se llame progresismo. El cristianismo progresista es un retroceso al siglo XIX. La ciencia bíblica es simplemente un eufemismo para la teología liberal. Cualquier persona que ha estudiado la historia de la iglesia del siglo XIX sabe eso claramente. ¿Qué cosas se empezó a cuestionar en el siglo XIX? En primer lugar, la paternidad literaria del Pentateuco, negando que Moisés haya escrito los primeros 5 libros de la Biblia. También cuestionaron que hubo un solo profeta, Isaías, que escribió los 66 libros. Empezaron a hablar de un deutero Isaías, un trito Isaías. También negaron la historicidad de Jonás, alegando que científicamente no es posible que un ser humano viva el vientre de un pez o una ballena, lo que sea, por 2 o 3 días. Y también negaron el valor histórico de Daniel porque negaron que eh, hombres podían sobrevivir, estar en un horno de fuego o sobrevivir, ser colocados en un foso de leones. Y que todas las profecías de Daniel son eventos escritos después que sucedieron. También empiezan a cuestionar la figura de Jesús de Nazaret, enfatizando que fue un simple ser humano del cual muy poco conocemos y que en definitiva no fue divino. Por lo tanto, desconfiaron en el valor histórico de los evangelios y también en la paternidad literaria de las epístolas. Así que cuando nosotros hoy en día escuchamos algún video de una persona que da a entender que esto es algo nuevo, que recién ellos han descubierto, créanme, no es cierto. Del siglo XIX, esto ya se viene enseñando. Solo que la iglesia evangélica puso un pare a todo eso. Lo triste es que personas que se llaman evangélicos están volviendo a estas ideas del siglo XIX que llevó al colapso de la iglesia cristiana evangélica en Europa y en los Estados Unidos. A lo menos la iglesia protestante colapsó. La preocupación que uno siente es que si en los siguientes años la llamada ciencia bíblica o ideas progresistas avancen en la iglesia evangélica
influenciando pastores y líderes, vamos a encontrar, como dijo Spurgeon, que en unos 50 años habrá un colapso total de la iglesia evangélica en América Latina. Ahora, si nos preguntamos, ¿acaso Dios no pudo habernos dado una Biblia sin aparentes contradicciones? ¿No pudo habernos dado 4 evangelios que decían exactamente lo mismo acerca de la resurrección de Cristo? Obviamente que sí. Dios pudo habernos dado la Biblia en tal manera que era evidente que era inspirado por Dios, que no sea necesario creer, porque ahí está, lo puedes ver. Es perfecto, infalible, inerrante, sin ninguna variante textual. Dios pudo haber hecho eso. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios quiere que creamos en Él. Dios quiere que creamos aun si no podemos verlo, que aun cuando hay aparentes contradicciones, insistimos en nuestra fe que la Biblia es la revelación de Dios y buscamos otras explicaciones menos una que socave nuestra confiabilidad en la palabra de Dios. Estamos frente al escándalo de la fe. Ahora, para la ciencia bíblica es un escándalo. Para los cristianos progresistas es un escándalo y tropiezan. Los hijos de Dios debemos evitar tropezar sobre ese escándalo. Ahora, ¿cómo evitamos el tropiezo? Bueno, volviendo a lo que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. La verdad acerca de Cristo, la verdad acerca de la cruz, la verdad acerca de la creación y la verdad acerca de las escrituras. Es la verdad que os hará libre. Satanás es el padre de la mentira. Y a lo largo de los siglos, Satanás ha tratado de vender a la iglesia mentiras acerca de Cristo, mentiras acerca de la cruz, mentiras acerca de la creación y mentiras acerca de la Biblia. Y lo trágico hoy en día es que gente muy inteligente que dicen que están promoviendo ciencia bíblica, lo que están haciendo es difundir mentiras, engaños que atentan contra la salvación del ser humano. Ahora ellos lo van a negar, obviamente que lo van a negar, pero cualquier persona que analiza bien y conoce la historia sabe exactamente lo que está pasando. Tenemos que tener la verdad para ser salvos. Solo la verdad nos va a liberar. La mentira jamás nos va a liberar. Y para terminar, miren lo que el apóstol Pablo dice acerca de la verdad en Segunda Tesalonicenses, un pasaje tan importante para estos días en que vivimos. Miren ustedes, Segunda Tesalonicenses 2, versículo 10. Hablando el contexto de la segunda venida y el anticristo, Pablo dice algo tan pertinente para los días en que vivimos y este tema del escándalo de la fe. Dice versículo 10, vendrá con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Noten esas palabras. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Como dijo el Señor Jesús, para ser salvos hay que conocer la verdad. Pero no es suficiente conocer la verdad. El apóstol Pablo habla de amor por la verdad. Hoy en día, la iglesia evangélica y los pastores urgentemente necesitamos tener amor por la verdad.
Solo el amor por la verdad nos va a salvar del progresismo cristiano y la falsamente llamada ciencia bíblica. Pero ese amor de la verdad, ¿de dónde viene? ¿De mi propio estudio, intelecto académico? No, dice Pablo. Hay que recibir el amor de la verdad. Pablo dice aquí, no recibieron el amor de la verdad. Y esta es la esencia del dilema en la iglesia evangélica hoy en día. Lamentablemente estamos presenciando cada vez más líderes evangélicos que tristemente no han recibido de parte de Dios amor por la verdad. Y es porque no han recibido este amor por la verdad que están tergiversando la Biblia y la persona de Cristo, las escrituras, etcétera, para destrucción. Y es urgente que volvamos a este punto fundamental para evitar el peligro. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, el capítulo 3 y el versículo 16, nos habla de el peligro que ya se estaba manifestando en su tiempo con relación a las cartas del apóstol Pablo. Porque Pedro, con esa humildad característica suya, dice lo siguiente, 2 Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Qué interesante. Un apóstol, Pedro, confesando que cuando él lee las cartas de Pablo, que ya para él son escritura, no las entiende del todo. Son difíciles de entender. ¿Y qué pasa? Dice Pedro. Los indoctos y los inconstantes tuercen. Aquí está el escándalo de la fe. Hay cosas difíciles de entender. Por ejemplo, en los evangelios, vamos a ver en este curso, hay narrativos que parecen ser contradictorios. Hay relatos de la resurrección que parecen ser contradictorios. ¿Y qué pasa? Algunos indoctos e inconstantes, aunque se llamen científicos bíblicos, según Pedro, son indoctos, inconstantes, tuercen esas escrituras, tuercen el concepto de las escrituras, porque tropiezan en este escándalo de la fe. Les invito a acompañarme en este curso que vamos a estar estudiando muchos detalles, los autores de los evangelios, cuándo fueron escritos, qué fuentes usaron. Podemos confiar o no en los evangelios como documentos históricos. ¿Qué hacemos con la figura histórica de Cristo, de Jesús de Nazaret? ¿Qué hacemos con las aparentes contradicciones? Todo eso vamos a estar estudiando en este curso. Les invitamos a acompañarnos, pero este tema es fundamental. Dios quiere que confiemos en Él. A Dios le agrada nuestra fe. Esa fe es una convicción de cosas que no podemos ver. Ahí está el escándalo de la fe. Y aquellos que insisten en ver e insisten en que se les compruebe lógica y fehacientemente algo, tropiezan porque no han recibido el amor por la verdad. Son temas profundos. Pidamos a Dios que Él nos ayude a aplicarnos a este estudio y que en la gracia de Dios seamos instrumentos para cuidar a la iglesia y cuidar la sana doctrina. Padre, tu palabra dice que nuestras armas son armas espirituales, son armas que nos permiten traer todo pensamiento humano y llevarlo cautivo a tu revelación y a tu verdad.
Guarda la iglesia, que hoy en día está siendo asediada por muchas personas que no han recibido el amor por la verdad y están socavando las bases de la fe cristiana, algo altamente peligroso. Padre, no estamos aquí para juzgar o condenar a nadie, simplemente reconocer que estamos frente a una gran amenaza y pedimos que tú nos guíes en este estudio de la defensa de la confiabilidad de los evangelios. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. A ver, hermanos, y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.